Te les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo número 5. Y vamos a leer desde los versículos número 10 al 15. El tema para este día es justicia para los desvalidos. Amén. Amós, capítulo 5, versículos del 10 al 15. Dice la palabra de nuestro Señor: Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre Santo, en esta hora que tengas misericordia de cada una de nuestras vidas. Que nos dé, Señor, la bendición que está contenida en tu palabra. La bendición, Señor, que tú quieres dar desde lo alto a cada uno de los que meditamos en esta hora en tu bendita palabra. Habla a cada vida, Señor. Revela tu voluntad. Revela, Señor, tu justicia también. Te pedimos, Señor, que así también atiendas el clamor de los que te buscan. Te pedimos que sanes las enfermedades. Te pedimos, Señor, que libertes al cautivo. Te pedimos, Señor, que restaures la vida de los que ansían, Señor, misericordia. Habla en esta hora, Señor, y bendice cada vida de los oyentes. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es justicia para los desvalidos. Esta porción que hemos leído es un llamado al arrepentimiento que le está haciendo Dios por medio del profeta Amós al reino de Israel. Y era un tiempo donde había una decadencia en cuanto a la justicia en el reino del norte. Amós fue un profeta que vivió en el reino del sur, pero sin embargo nuestro Señor lo envía hacia el reino del norte para hacerle saber que iba a castigar a aquella tierra por causa de las injusticias que se estaban cometiendo ahí. Era un tiempo donde la injusticia era la que predominaba y donde el pobre, el menesteroso, no tenía nadie quien velara por él. Quien tenía mayor poder, quien ostentaba riqueza, es el que podía aún pagar y comprar la justicia y comprar aún los edictos de los jueces. Y nadie podía decir nada porque no podía ser escuchada ninguna voz, pues era tanta la maldad que había crecido en el reino del norte. Amós fue un profeta que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Era un hombre del común y prácticamente él era una voz que ¿quién podía tomarla en cuenta? Como sucede en los tiempos modernos. Ante la injusticia, la voz del que no posee nada, ¿cómo va a ser escuchada? ¿Qué influencia puede tener alguien del común para cambiar las injusticias que se cometen en la sociedad? Pero vemos que nuestro Señor quiso levantar a uno del común, a un hombre que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, para ir a hablar ante los jueces,
para llevarle palabra a los jueces que administraban la justicia en el reino del norte, para llamarles al arrepentimiento. Es en este contexto donde es enviado el profeta Amós a pregonar o a llevar el mensaje de Dios, porque nuestro Señor quería darle una oportunidad al reino. Siempre estuvo enviando profetas, siempre estuvo enviando a sus ministros para llamar a que recapacitara aquel pueblo, para que volvieran a la senda antigua. Pero a ninguno de los profetas atendían. Es más, mataban a los profetas. Ahora les envía a Amós, y dentro de el mensaje que él llevaba está esta parte que hemos leído. Pues este mensaje de Amós contiene 9 capítulos en las Sagradas Escrituras. Pero esta porción que leímos es parte del mensaje que llevaba para el reino del norte. Pues cuando se separaron, ellos edificaron altares a Baal, se fabricaron ídolos como el becerro de oro nuevamente, y establecieron un lugar también dedicado para la adoración en Samaria, a fin de que la población del reino del norte no bajara hasta Jerusalén a adorar, y no hubiera traición de parte del pueblo del reino del norte hacia su rey, que para este tiempo el soberano que estaba gobernando en el reino del norte era Jeroboam II. Pero aunque ellos se habían apartado, se habían buscado otros dioses, se habían fabricado ídolos, con todo y ello nuestro Señor siempre está con el deseo de que los suyos vuelvan. Siempre está con el deseo de aquellos que se han apartado de Él, le busquen en arrepentimiento. Y siempre está con la intención de perdonar los pecados, porque no quiere la destrucción para el hombre. Dice el versículo número 10: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habla lo recto abominaron, dice la palabra de nuestro Señor. Y uno de los pecados que cometió este pueblo, y específicamente los que administraban la justicia, fue el rechazo de la verdad. Pues dice que aborrecieron al reprensor, y se está refiriendo a aquellos jueces que trataban de administrar justicia de manera correcta, de los que querían mantener la equidad, la justicia, ese valor que le agrada a Dios que practican sus hijos. Pero a esos jueces que querían mantenerse dentro de los lineamientos de la ética y la moral, a esto lo rechazaron. Dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, porque era costumbre en las ciudades que los hombres mayores se congregaran a la puerta de la ciudad para dirimir los conflictos que presentaran delante de ellos. Ahí se dictaban las sentencias para resolver todas las causas que requerían que se impartiera justicia. Es igual como Lot, que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, encontraron a Lot a la puerta de la ciudad. Es decir, que Lot había llegado a tener una posición dentro de la ciudad también de Sodoma y Gomorra, que él participaba juntamente con los ancianos o los hombres de mayor edad para dirimir conflictos entre los ciudadanos. Pero en el caso del reino del norte, nuestro Señor les está señalando que ellos habían aborrecido al reprensor en la puerta de la ciudad. Aquel que quería ser equitativo en los dictámenes, lo rechazaron. Y dice, el que hablaba lo recto, abominaron. Ahora, ¿qué es esta palabra abominar o abominación? Dice que al que hablaba lo recto, abominaron. Esta palabra abominación la encontramos también en las Escrituras, y principalmente relacionada con los pueblos cananeos. Nuestro Señor al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán,
les dijo que no fueran a practicar las cosas y las costumbres que ahí se practicaban, por cada una de ellas eran abominación delante de él. Entonces, ¿qué es una abominación? Abominación, veámoslo como algo asqueroso, como algo repugnante. Eso es una abominación para el Señor. Y vemos que nuestro Señor, Él detalla una cantidad de prácticas y de pecados que practicaban en la tierra de Canaán. Nuestro Señor hace un listado de ellos también y le dice que se abstengan de ellos porque son abominación delante de Jehová. Pero vemos que ahora esta palabra y este sentimiento, esta sensación es encontrada en hombres. Dice, al que hablaba lo recto abominaron. Es decir, que era tanta la degradación en el reino del norte en cuanto a la justicia, que si alguno hablaba rectamente, a los demás les causaba una repulsión, simplemente porque era alguien que hablaba rectamente. Y nuestro Señor les está señalando ese rechazo que tenían a la verdad, a la justicia, a la equidad. Y vemos que estos tiempos no están lejanos también del sentimiento que se vivía o que mantenían los corazones del reino del norte en los tiempos de Amós. Porque no vaya el cristiano a querer compartir la verdad, no vaya a querer compartir el pensamiento cristiano de los principios y los valores por los cuales se rige, porque ya siente la sociedad un rechazo en contra de nosotros. Y vemos que el reino de Israel había sentido un rechazo. Esta palabra es comparable a sentir asco, la palabra abominación. Nuestro Señor se refiere a abominación a la práctica de hombres que se echan con hombres, a las prácticas de hechicería, de adivinación. Son prácticas por las cuales y otros pecados por los cuales nuestro Señor expresa que Él siente abominación, es decir, un rechazo, un asco. Pero mire, la degradación puede llegar al corazón del que no quiere saber nada de Dios y de su justicia, que aún rechaza a aquel que trata de tener una palabra de conciencia, una palabra de reconvención y una palabra recta, que también es rechazado al grado que sienten asco, en contra de aquel que habla la verdad. Hace tiempo yo veía una entrevista que le hacían a un pastor y a un homosexual. Era un debate con relación al homosexualismo. Y después de que el pastor expresó los principios y los lineamientos en cuales se basa el cristianismo para rechazar y aún para alertar a los que tienen tales prácticas, y que llamaba al arrepentimiento, después de que aquel pastor expresaba los principios en los que se basa el cristianismo, cuando toma la palabra el homosexual y dijo, sentí un escozor, menospreciando las palabras del pastor, dijo, sentí un escozor por lo que este hombre estaba hablando. Es decir, que él sintió asco y rechazo por lo que el pastor expresaba. ¿Y qué expresaba el pastor? La palabra de Dios. En esas circunstancias y con esos sentimientos vivía el reino del norte con relación a impartir justicia de acuerdo a la equidad y al derecho. Que rechazaban a aquel que era una voz de conciencia, aquellos que tenían asco de que acá hablaba palabra recta, palabra de verdad, y que les reconvenía para que no practicaran injusticia. Dice el versículo 11, por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Ahora nuestro Señor también en estas primeras palabras y en este primer señalamiento de cómo encuentra los corazones de ellos y el sentimiento que hay en sus corazones, les dice, por tanto,
puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Ellos habían puesto gravamen sobre el pobre. Dice la palabra que ellos vejaban al pobre, es decir, que lo humillaban poniéndoles cargas también impositivas, al grado que no podían pagarlas. Y dice, y recibís de él, el pobre, de él carga de trigo. Los granos básicos, los productos de alimentación estaban exentos de impuestos según la ley. No tenían que ponerle ningún impuesto a los productos, llamémosle, a los productos de la canasta básica. Pero ellos habían dejado de lado la ley de Dios y habían puesto carga sobre el alimento. Y dice, y recibí de él carga de trigo. Es decir, que por medio de impuestos le quitaban la comida, aún le quitaban la comida al pobre. El pobre se enjaranaba, quizá para labrar la tierra, pero le ponían cargas sobre la producción y cargas tan grandes que no podía pagar. Entonces iban sobre la producción y dice, y recibí de él carga de trigo. De toda la producción que tenía el pobre, le quitaban y le quitaban a manera de impuestos, cuando la ley establecía que los granos básicos no deberían tener impuestos. ¿Y qué habían logrado con esto ellos? Alimentar sus lujos, adquirir tierras, edificarse prácticamente palacios, pues dice aquí, edificasteis casa de piedra labrada, porque no cualquiera podía tener una casa de piedra y aún de piedra labrada. El común de la gente podría construir sus casas de ladrillo, de adobe o de piedras que recogía en el campo. Pero no cualquiera podría construir una casa de piedra labrada. Y estos las habían construido. ¿Y a costas de qué? De la opresión sobre el pobre. Habían hecho a un lado la ley de Dios para obtener lucros, para llenar sus bolsillos, para ostentar lujos, para comer bien, para tener más y más posesiones. Prácticamente habían aparecido latifundistas en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Israel, a causa de la injusticia de quitarle aún el alimento al pobre. Y le dice nuestro Señor, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. También nuestro Señor les está dictando ya un juicio, porque iba a venir la invasión asiria. Y mire, cuántos en estos tiempos tienen un hambre voraz por bienes, por propiedades, tratando de asegurarse un bienestar y un futuro, pero a costa de quitarle también al pobre, a costa del engaño, a costa de la tranza. Pero no saben que nuestro Señor, que nuestro Dios todo lo ve. Él es el que toma en sus manos la causa del inocente, la causa del desvalido, y Él habrá de defenderlos. El reino del norte se había convertido en una sociedad que se había descompuesto. Los jueces que deberían velar por la justicia, como ya vamos a ver, eran jueces comprados o jueces vendidos. No había quien defendiera al desvalido. Ya prácticamente se había convertido en el estilo de vida de aquella sociedad. Pero vemos que nuestro Señor envía a su profeta para hacer reflexionar a aquella ciudad de las injusticias que estaban cometiendo. Porque el pobre no podía decir nada. El desvalido no podía decir nada, sino solamente sufrir. Veamos lo que dice el versículo número 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Mire lo que le dice nuestro Señor. Porque yo sé, le dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Nuestro Señor viene señalando el pecado de los jueces de aquella ciudad. La injusticia no le agrada a nuestro Señor.
Y vemos que el corazón humano se descompone con el poder. Estos jueces tenían en sus manos el decidir por medio de sentencias que cada quien tuviera lo justo, que no hubiera un arrebato de lo poco que tenía el pobre o el desvalido para alimentar el apetito voraz del que busca la avaricia. Y tanta llega a ser la práctica de la injusticia por parte del que ostenta el poder, que llega a sentir que no le va a pasar nada. ¿Quién le puede decir algo? Que con el dinero puede hacer lo que él quiera, puede comprar lo que él quiera. Los jueces con su poder pueden aprovecharse para obtener ganancia deshonesta. Y nuestro Señor les está señalando aquí, le dice que Él sabe de las rebeliones y dice, y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo. Porque el pobre llegaba ante los jueces a que le administraran justicia, y aunque le correspondía a él el derecho, injustamente le era quitado y era atribuido a aquel que podía comprar al juez. Pues dice aquí, y recibís cohecho, los jueces, y recibís cohecho, dice. Es decir, que recibían un pago, lo que le llamamos ahora una mordida, para que dictaran sentencia en favor de que les pagaba y no reconociendo la justicia al desvalido. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Ya el valor justicia estaba puesto a un lado y la administración de esta se había convertido en un negocio para los jueces. Ahora, para lo único que estaban sirviendo los tribunales, aunque en ese tiempo la justicia se administraba en las puertas de la ciudad, pero cuando llegaba tal vez un pobre, un desvalido, a denunciar la injusticia que estaba cometiendo en contra de él un rico, los jueces le hacían perder su causa, pues ya habían sido pagados de antemano para que no reconocieran al pobre su derecho. Mire, que esto no pasa por alto delante de Dios. Pues nuestro Señor dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Una rebelión porque va en contra de la ley de Dios, y pecado porque también es una ofensa a Dios, no reconociéndole la justicia al pobre. Y le dice, por tanto, versículo 13, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Era tanta la depravación que ya el pobre decía, ¿para qué voy a ir al tribunal? Si ya sé que no me van a reconocer, si ya sé que los jueces están comprados, ya sé que los jueces están pagados, yo no tengo dinero, y este hombre que me está practicando injusticia simplemente le va a pagar al juez y voy a quedar burlado, ¿ya para qué voy? Por eso le dice nuestro Señor, versículo 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Mire cómo ve nuestro Señor los tiempos de injusticia, los ve como tiempos malos. Y es lo que a muchos nos toca, callar o quedarnos con el agravio, porque al ir ante los tribunales, en muchos casos, no se hace justicia. ¿Por qué? Porque don fulano tiene para pagar, según ellos, buenos abogados. O porque las instituciones se tapan entre sí la injusticia unos con otros. Entonces dice nuestro Señor, por eso el prudente en tal tiempo calla. Mejor se queda callado y prefiere perder, y prefiere quedarse con el agravio, y no que por ir a los tribunales vaya también a perder la vida, porque los tiempos son malos. Mire el grado de maldad que estaba predominando. Por eso nuestro Señor ya tenía una sentencia en contra del reino del norte, porque era mucha la maldad. Pero antes les envía esta palabra por medio del profeta Amós. Dice versículo 14,
buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Mire, les está llamando a que vuelvan al camino que a Dios le agrada. Y les está diciendo que busquen lo bueno y no lo malo. Les está llamando a que vuelvan a la justicia, a que vuelvan a la equidad, a que reconozcan el derecho al desvalido, que ya no se vendan los jueces, porque aborrecían al reprensor, es decir, al que quería ejercer el derecho de manera correcta. A ese lo aborrecían, pero ahora les está llamando y les dice, versículo 15, aborreced el mal y amad el bien y establecer la justicia en juicio. Les está llamando a que dejen toda la práctica y todo el sentimiento que tienen en su corazón, que aborrezcan, pero que aborrezcan el mal y que amen el bien, porque no amaban el bien. Es más, para ellos era abominación aquel que hablaba lo recto, y establecer la justicia en juicio. Dice, la justicia en juicio. ¿Por qué le dice esto? Aquí prácticamente les está hablando en la terminología que ellos deberían manejar o que ellos manejaban. Les está hablando en términos jurídicos, porque les está diciendo que establezcan, es decir, que vuelvan a poner, que establezcan la justicia, ese valor que debe estar intrínseco dentro de la práctica de la administración de la justicia. Es decir, que vuelvan a poner como objetivo principal que prevalezca la justicia ante todas las causas que tenían que dirimir. Y debían de ponerla, le dice, debían de establecerla en juicio. ¿A qué se refiere en juicio? Bueno, el juicio es el trámite, el juicio es el proceso, porque ellos se sentaban a la puerta de la ciudad y ante ellos llegaba a presentar su causa el desvalido, el pobre, el menesteroso, llegaba a presentar su causa. Ellos lo recibían y lo oían, pero en su corazón no estaba el deseo de que prevaleciera la justicia. Pero sin embargo, el proceso, el juicio, lo desarrollaban en un aparente proceso, pero al final no prevalecía la justicia, sino que dictaban sentencia de acuerdo a la voluntad de la contraparte, la que había causado el daño. Recibían el pago del rico, y aunque tuviera la razón el pobre y el desvalido, quien terminaba ganando el juicio era el rico, porque había tenido dinero para pagarle al juez corrupto. Pero ahora él les está llamando a que establezcan la justicia en el juicio. Están desarrollando el juicio, es decir, el proceso. Están ventilando la causa. Ahora, aparte de ventilar la causa, de realizar el proceso, también pongan la justicia de por medio, para que cada uno tenga lo que le corresponde y reciba lo que le pertenece. Eso es lo que está pidiendo aquí nuestro Señor. Y le dice, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Se está refiriendo a ellos como un pueblo del Señor, como hijos de Israel, pero sin embargo se habían apartado de nuestro Señor. Le dice, en el versículo 14 le dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque le venía juicio, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Mire hasta dónde llega el cinismo del corazón que se ha apartado de Dios. Está practicando la injusticia, está practicando la maldad. Y sin embargo dice, no, si Dios está conmigo. No, si yo soy un creyente. No, si yo sé que Dios está conmigo. Diosito me ama, pero siendo injusto. Y es lo que estaba sucediendo con ellos. Pues le dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Estaban tan confiados, pues ¿quién les podía decir algo? Si ellos estaban en las altas esferas, ¿y quién podría decirles algo? Pero nuestro Señor ya les había dicho
Yo sé, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Ahora le dice que mejor amen lo bueno y no lo malo para que vivan, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Ya no estaba Dios con ellos. Ya se había apartado de ellos y ellos creían que todavía estaban bajo la sombra de Jehová. Le dice, Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Es lo que ellos decían. Y como muchos dicen, no, si Dios está conmigo. No, si Diosito me ama. No, si mi Señor me ama. Nadie debe conformarse o de creer que está bajo la sombra protectora de Dios, o que tiene la compañía de Dios simplemente porque está en la nómina de una iglesia, o de creer que Dios todavía está con él porque en algún tiempo perseveró, o creer que Dios todavía está con él y está complacido con él porque conoce de Dios y conoce de Biblia. Este era pueblo de Dios, eran descendientes de Abraham, y sin embargo Dios le está diciendo que amen el bien y no el mal para que vivan. Estaban a punto de perecer por causa de la injusticia, pero ellos decían, Dios está con nosotros. Como muchos creen que Dios todavía está con ellos, y viviendo una vida apartada de Dios, una vida licenciosa, viviendo conforme a los lineamientos, conforme a la ola de este mundo, cuando nuestro Señor no se complace ni siquiera con el tibio, pues nuestro Señor dice que al tibio lo vomitará de su boca. ¿Y qué es vomitar? Es una repulsión. Ahí nuestro Señor siente abominación y muchos están confiados. Y nuestro Señor es santo y 3 veces santo. Y vemos que ni siquiera con el tibio se complace, mucho menos con corazones que como estos jueces y este pueblo, que tantos jueces como pueblo estaban completamente descarriados. Y ya nuestro Señor le está diciendo, busquen el bien, amen el bien y no el mal para que vivan. Debemos ver aquí la voluntad de Dios para con el hombre. La vida de injusticia no le agrada al Señor. Sea que nuestro Señor tenga una sentencia con alguno y que podría estar confiado en que Dios todavía está con él, viviendo una vida licenciosa, una vida de pecado y de maldad. Por eso nuestro Señor ha querido que esta palabra llegue hasta estos tiempos, hasta los últimos tiempos de la iglesia también, que llegue esta palabra, para que veamos el ejemplo de este pueblo y cómo nuestro Señor ve la injusticia y cómo Dios ve y toma en cuenta el trato y la actitud que tiene cada persona con relación al desposeído, al desvalido y hacia el menesteroso. Usted quiere conocer el corazón, el verdadero corazón de una persona, vea cómo tratan al pobre, vea cómo tratan al desvalido y vea cómo tratan también al rico. ¿Por qué? Porque todos actúan en función de lo que pueden recibir. Como del pobre no pueden recibir nada, lo menosprecian. ¿Por qué no tratamos al pobre como queremos que Dios nos trate a nosotros? No somos millonarios y no somos ricos, pero hay otros más pobres que nosotros y más necesitados que nosotros. Y Dios ve cómo tratamos al desvalido y cómo tratamos al pobre. El pobre y el desvalido, ¿qué le podía hacer a los jueces? No podía hacerle nada. Mejor callaban o no se presentaban ante los tribunales porque eran causas perdidas. Así ahora los pobres y menesterosos. ¿Quién cuida de ellos? ¿Quién está pendiente de ellos? ¿Y qué trato están recibiendo? No son tomados en cuenta simplemente porque consideran que nada pueden aportar y que nada se puede sacar de ellos. Pero no vaya a ser don fulanito y doña fulanita, don encopetado y doña encopetada, don fufurufo y doña fufurufa, porque no hayan a dónde ponerlos, a dónde colocarlos. Pero al pobre y al menesteroso los tratan como basura. Pero nuestro Señor también dice, yo sé, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Esta palabra era para el reino del norte, pero hay que adaptarla también a nuestro contexto, porque todavía hay pobres, desvalidos y menesterosos. Y no queremos que nuestras conductas y nuestras actitudes vayan a convertirse en una abominación delante de Dios. ¿Qué hacemos por los pobres? Lo que hay son pretextos.
¿Qué es lo que dicen? ¿En qué puede servir lo poco que tengo para ayudarles? No, es que si yo colaboro, otro se lo va a robar. No, es que están disfrutando o están viviendo por causa de su mala cabeza. No, es que ¿de qué sirve que se le dé? Porque que administrarlo, ¿saben? Y pretextos para ayudar al pobre. O ¿de qué puede servir lo que yo voy a dar? No es nada. O se ponen como víctimas. Es que yo no puedo darles y quedarme sin nada y después yo voy a ser también otro menesteroso. Pretextos. Pero lo poco que se puede hacer por ellos, nuestro Señor lo toma en cuenta. Pues el que da al pobre, a Dios le presta. Y estas palabras, y estos temas, y estos llamamientos, esta escritura, no debe de servir para que las iglesias y congregaciones simplemente nos llenemos la boca hablando de esta y hablando de los pobres, pero nunca se actúa. Ahora la pregunta es para las congregaciones, las denominaciones y los pastores, ¿qué ministerios tienen para ayudar a los pobres? Aquí está la palabra dura. ¿Qué organizaciones tienen para ayudar a los pobres? Que no sean grandes organizaciones, pero ¿de qué manera la congregación está ayudando a los pobres a minimizar el sufrimiento de los desvalidos? Nuestro Señor no ha puesto esta palabra y no ha hecho este llamamiento únicamente para que llenemos espacios para predicar o para pararse en los púlpitos a proclamar palabra de justicia, palabra de verdad y llamamiento a atender a los pobres y desvalidos y no hacer nada. ¿Está resplandeciendo la iglesia en atender a los pobres y a los desvalidos? Esa es la pregunta. Porque no es cuestión únicamente de cumplir con un tiempo para una reunión o de cumplir con un tiempo, con una prédica un día domingo, sino que esta palabra es de ponerla por obra. Tanto pueblo, congregación, como iglesias, ¿qué está haciendo y qué estamos haciendo por los pobres o los más pobres que nosotros? Si hay congregaciones que tienen multitudes y miles de miembros y casi el 99, casi el 90 al 95% de los miembros son gente que está pasando extremas necesidades y quieren por ellos. ¿Cómo está coordinando la iglesia la atención a los pobres? Ese es el llamado, no a llenarnos la boca, a ver quién habla más bonito acerca del llamado a atender a los pobres y a hacer valer la justicia. No, es a ponerla por obra. ¿A dónde están los ministerios? Que nuestro Señor tenga misericordia, que el Espíritu Santo nos constriña y que dirija a la iglesia, que dirija a los pastores y a la congregación a tomar una actitud con relación a los pobres. En este tiempo, hoy, en este tiempo de pandemia, vemos cuánta necesidad hay de atender a los pobres. Pero las iglesias deben estar mejor. Las iglesias cristianas evangélicas mejor están construyendo prácticamente catedrales modernas y no están atendiendo a los necesitados de sus congregaciones. Que nuestro Señor tenga misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre nuestras vidas. Por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome en cuenta esta palabra de cada uno de los que la hemos proclamado y de los que la hemos escuchado. Que tome en cuenta esta palabra, Señor, de los que han dirigido también a compartirla. No queremos, Señor, que nuestra actitud y nuestro dejar de hacer sea una abominación delante de ti. Ten misericordia, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija. Dirígenos, Señor. Aún con muy poco podemos hacer mucho, todos juntos podemos hacer mucho por los pobres. Que tu Espíritu Santo dirija a la iglesia y a los ministros, Señor, para que la iglesia resplandezca con tu luz con relación a este tema.
Ten misericordia, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Dios le bendiga.